puede llevar colores, puede llevar códigos. ¿Tú has visto las películas que dicen código azul, código rojo? ¿Has visto? Entonces cuando dicen código azul y todo el mundo tiene que salir corriendo. Hola, me llamo Sara, tengo casi 12 años y si estás viendo esto, es un podcast sobre cirugía y medicina, temas que habitualmente hablamos en casa. Yo soy Mariel Gómez, soy la madre de Sara y soy licenciada en Medicina y Cirugía desde hace más de 20 años y tengo experiencia en cirugía general y cirugía plástica y sí, esos temas que para nosotros son comunes y en vuestras casas no, ahora los hablaremos para vosotros. En el episodio pasado, ¿de qué hablamos? De cirugías. Sí. Están las que no son urgentes, las que son más urgentes y las que no son tan urgentes. Y yo dije, hoy quiero hablar sobre cirugías urgentes, las que hace papá. Ya, porque eres muy fan de papá. Y es cierto, papá es cirujano de urgencia y en los últimos años ha ejercido en España como cirujano de urgencia, es cirujano general, hace cirugía digestiva y queremos hablar más sobre esas cirugías que a ti tanto te llamaban la atención. O sea, son las de corre ya al hospital. Bueno, más o menos así. Es cuando probablemente tienes un accidente, te haces daño y hay mucho sangrado y tienes que responder en cuestión de horas o a veces minutos. O sea, si te rompes un hueso. Los huesos es algo diferente porque generalmente en las fracturas no hay tanto sangrado. Entonces los huesos se resuelven generalmente poniendo una escayola, pero sí, cuando te rompes un hueso tienes que ir a urgencias, solo que no siempre se operan. Es que como en mi libro favorito ponen los tipos de fractura. Sí, pero yo me refiero más a cirugía urgente cuando te haces daño en una zona donde sangra mucho y tienes que controlar lo que está sangrando. Y a veces el sangrado se ve y otras veces el sangrado no se ve. Y donde es más difícil de controlar es cuando sangra el tronco. ¿Y qué es el tronco? Esto que está aquí, lo que es el tórax, el abdomen, la espalda, como si fuéramos un árbol, esto es el tronco y estas son las ramas. O sea, las extremidades son las ramas. No es que no sea grave cuando sangran, pero son más fáciles de controlar, porque las puedes vendar o controlar. Pero cuando sangra el tronco o sangra la cabeza, es difícil de ver, de controlar y tienes que correr a urgencias. Ay, eso sí que es muy urgente. Eso es muy urgente y tienes que actuar rápido porque la vida del paciente corre peligro. Entonces, ¿todas las urgencias son porque te haces daño? No, hay urgencias que vienen de dentro. Hay urgencias que son médicas. Por ejemplo, la más frecuente es la apendicitis, o sea, alguna enfermedad o alguna infección que ocurre dentro y que no se puede resolver con medicamentos y necesita operarse. ¿Y solo le pasa a los niños? La apendicitis es la cirugía más frecuente en los niños, pero a veces pasa de adulta. A mí me pasó de adulta antes de que fuese tu mamá. Y una cosa, ¿cómo sabías que estabas infectada con apendicitis? ¿Te dolía mucho? ¿Qué te pasaba? Bueno, a ver, dolerme mucho no me dolía y yo, siendo cirujano, podía intuir desde el principio que algo no iba bien. Pero lo más importante es entender que el cuerpo da señales y que hay que hacerle caso. Si tú tienes un dolor que de repente te da un dolor súper fuerte y no calma, eso es una señal. En mi caso no era que me dolía mucho, pero el dolor no se iba, ¿sabes? Pasase lo que pasase, el dolor estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Entonces, un dolor persistente, un dolor que no cambia, un dolor que te tomas algo y no se quita. O cuando tienes asociado al dolor, por ejemplo, tienes fiebre, o sea que la temperatura sube mucho, o que tienes otros síntomas. Esos son síntomas a los que hay que hacerle caso y es mejor ir a urgencias y que en urgencias te digan que todo está bien o detecten si hay algo que hacer. Porque lo que pasa con, por ejemplo, la apendicitis es que si se detecta a tiempo es una cirugía muy sencilla. Pero si no se detecta a tiempo puede ser una cirugía súper grave. ¿Y qué pasa si vas a ir y no hay quirófano? A ver, en el tercer mundo puede pasar. Y ha pasado. Yo lo he vivido. De que no hubiese quirófano. Pero en el primer mundo y en los sitios donde hay centros de salud cercanos, siempre hay algo que sirve para seleccionar y resolver el problema del quirófano y de quién necesita los recursos primero. Y es algo que se llama triaje. Y tú sabes qué es el triaje porque yo te mandé a buscarlo. El triaje era que
una enfermera te revisa, hace preguntas y ven del más urgente al menos urgente. Correcto. El triaje es la forma en que se puede seleccionar quién necesita la atención más rápida. Porque cuando tú vas a urgencia, no se hace la atención por orden de llegada. No es que si tú tienes un dolor desde hace 3 meses y llegaste primero, te tienen que atender primero que alguien que quizás tiene roto el intestino. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hay que detectar de alguna manera, generalmente lo hace una enfermera y hay muchas formas de hacerlo, y poner como una lista de quién se atiende primero y quién se atiende después. O sea, es una lista invisible de cuál es el que tiene que ir más rápido y otro más lento. No es tan invisible, de hecho, depende del hospital, depende del sistema de salud, puede llevar colores, puede llevar códigos. ¿Tú has visto las películas que dicen código azul, código rojo? ¿Has visto? Entonces, cuando dicen código azul y todo el mundo tiene que salir corriendo. Bueno, eso es como más de película, pero sí, hay como códigos, hay como colores y, por ejemplo, cuando tú estás aquí en el sistema público español, cuando tú llegas, te pasan un box, te va una enfermera y te dan como unas letricas y unos números. Y si te fijas, a veces dice 5, 4, entonces si tú estás en el 4, te vas a tardar mucho más que si estás en el 1 o en el 2. Entonces, a eso se refieren con el triaje. Y si no hay quirófano, siempre se derivará a un centro de salud que esté cercano y esté disponible. Pero los hospitales grandes generalmente tienen muchos quirófanos. Pero hay una cosa que hablamos en el episodio anterior que no me quedó claro. ¿Qué pasa si yo tengo algo que es urgente, pero después tengo unas cirugías que no son tan urgentes, pero otras que no hace falta, pero son urgentes? Ya. Y me dijiste que era de otro tema. Porque estás hablando sobre las quemaduras. Hay ciertos accidentes que necesitan atención de urgencia y luego siguen necesitando atención. Entonces lo que vamos a hacer es que, como eso es un tema más complejo, que son las quemaduras, lo dejamos para el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio hablando sobre quemaduras. Si te gusta el episodio, por favor, suscríbete o dale me gusta, porque así sabremos que esto está funcionando. Gracias.